Dios te bendiga. Damos gracias a Dios por darnos el don de la vida, por la oportunidad que nos da de poder acercarnos a su palabra, de poder levantar nuestras oraciones y abrir nuestro corazón para que el Señor nos ministre, para que Dios nos hable a través de su poderosa palabra. La misma Escritura nos enseña que toda la palabra es inspirada por Dios, así que quiero invitarte para que iniciemos este importante tiempo, este valioso tiempo a través de la oración, que podamos encomendarnos en las manos del Señor y que sea el Espíritu Santo tomando el dominio y el gobierno de este tiempo y que sea nuestro Señor Jesús enseñándonos su palabra, que nuestro espíritu, nuestro ser sea fortalecido a través de la palabra del Señor. Así que te invito a orar. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor, por tu protección, por tu cobertura. Gracias, Dios mío, por tus bendiciones. Venimos también delante de ti, Señor, para clamar el poder de tu sangre. Tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, limpiando nuestra mente. Tu preciosa sangre, Señor Jesucristo, limpiando nuestro corazón. Lávanos, Señor, más y más de toda maldad. Límpianos, Dios mío, más y más de todo pecado. Amado Señor Jesucristo, declaramos hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre de Jesucristo, preciosa sangre. Amado Dios, gracias por tu misericordia, por fortalecernos, por ayudarnos a seguir adelante en tu voluntad, en tu propósito para con nosotros, Señor. Dios mío, te bendecimos, te exaltamos, Rey de Gloria, y en tus manos, Señor, encomendamos nuestra vida, y en tus manos, Dios mío, encomendamos nuestra familia, nuestro futuro. En ti esperamos, Señor, de ti dependemos. Te damos gracias, Dios mío, por tu fidelidad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu mano poderosa nos sustenta y porque tú nos llevas, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Gracias, amado Jesucristo. Levantamos tu nombre en alto y te damos gracias. Y te pedimos ahora, Señor, que nos bendigas a través de tu poderosa palabra. Gracias, Señor, por estar con nosotros y por bendecirnos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a Dios que nos da estos espacios para orar, para adorar, para exaltarlo. Y la palabra del Señor está llena de exhortaciones a la alabanza, a la adoración, a desarrollar y fortalecer nuestra vida de comunión con Dios. De hecho, el mismo Evangelio de Juan nos dice que Dios busca adoradores. Dios está buscando corazones que le adoren. La adoración es fundamental. Y la palabra adorar, uno de los significados de la palabra adorar es postrarse. Postrarse, por supuesto, delante de Dios. Y en los evangelios, en varias ocasiones, la Biblia nos enseña que personas se postraron delante de Jesús, reconociéndole como Dios, como el Mesías que había de venir, como el Hijo de Dios. Y precisamente quiero invitarlos para compartirles un tema, un texto de la Escritura, en donde vemos a un hombre que se postra delante de Jesús clamando un milagro. Y entonces vamos a ver este milagro de Jesús, esta porción de la Escritura, a la luz de la adoración, de ese postrarse delante de Dios. Entonces, el tema le puse por título, el poder de la adoración a Dios. El poder que hay derramar nuestro corazón delante del Señor, postrarnos, obviamente, en la medida de la posibilidad, pero postrarnos delante del Señor con un corazón genuino, humillarnos delante del Señor, y el resultado es sin lugar a dudas poderoso. De manera que vamos a desarrollar este tema y vamos a estar ubicados en el Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Vamos a desarrollar precisamente 5 puntos. El primero dice, la adoración busca la voluntad de Dios. La verdadera adoración no busca su propia voluntad,
busca la voluntad de Dios. Lucas capítulo 5, vamos a leer Lucas capítulo 5, versículo número 12. Entonces, como les decía ahora, vamos a leer un milagro del Maestro en los Evangelios, pero desde la perspectiva de la adoración, lo que logró la adoración, lo que hace una atmósfera de adoración. Lucas capítulo 5 dice el versículo 12. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Llama la atención que no simplemente nos dice la Biblia que tenía lepra, sino que estaba lleno de lepra. O sea, el nivel de la enfermedad de este hombre era muy avanzado. Lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó. Aquí quiero centrarme en esta expresión en donde vemos la adoración de este hombre, cuya condición era muy difícil. Él estaba lleno de lepra. O sea que la muerte se acercaba muy fuertemente a la vida de este hombre. Pero él vio a Jesús y tomó la decisión de postrarse con el rostro en tierra. Imagínate que él no hizo una sencilla acción de reverencia, no simplemente se postró, sino que fue más allá y dice con el rostro en tierra. Destaca la escritura ese detalle. Este hombre se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. De manera que el resto de este milagro lo vamos a ver a la luz de la acción de este hombre del postrarse, es decir, el rendirle adoración, reconocimiento, honra al Señor Jesús, y lo está reconociendo como Dios, como el Mesías que había de venir. Pero qué situación tan difícil en la que él se encuentra, ¿verdad? Está lleno de lepra. Muchas veces nosotros vivimos situaciones complicadas, situaciones difíciles, y la mejor decisión que nosotros podemos tomar es acudir a Cristo, acercarnos al Señor y hacerlo con todo el fervor de nuestro corazón, como lo hizo este hombre. Se postró con el rostro en tierra y le rogó al Señor diciendo, y hay una expresión muy valiosa aquí, cuando él dice: Señor, si quieres puedes limpiarme, si es tu voluntad puedes limpiarme. Podemos entonces aquí hablar de que la adoración verdadera, la adoración genuina, busca hacer la voluntad de Dios. Por eso él dice: si quieres. Podemos recordar aquí también cuando nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní le dice al Padre: si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y este hombre, en esa actitud de adoración, con su rostro en tierra, le dice Señor, y dice la Biblia rogando: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces la adoración verdadera, la adoración genuina, está en procura de hacer la voluntad de Dios. Nosotros podemos levantar hermosas canciones cristianas y debemos hacerlo. El Señor Jesús nos enseña en los evangelios, también cantaba himnos. Debemos levantar nuestros himnos, nuestros cánticos, nuestras canciones a Dios. Claro que hay que hacerlo. Es otra manera de adorar. Pero este texto nos enseña que uno de los fundamentos de la adoración, como nos enseña el resto de la Biblia, es buscar hacer la voluntad de Dios. Un verdadero adorador, una verdadera adoradora, es aquella que busca hacer la voluntad de Dios. Porque podemos nosotros cantar, pero hacer nuestra propia voluntad. De manera que lo importante es cantar al Señor, adorar, pero siempre buscando hacer la voluntad de Dios. Tal vez, algunas veces nos vamos a encontrar con que la voluntad de Dios no es precisamente lo que esperábamos, ni lo que anhelábamos, ni aquello por lo cual orábamos. Pero la voluntad de Dios siempre es perfecta, siempre es buena, siempre es lo mejor para nuestra vida. Podemos decir entonces que la verdadera adoración vive en la voluntad del Señor. Vive la voluntad de Dios. Entonces, la adoración genuina, la adoración verdadera es aquella que busca la voluntad de Dios. Este hombre
cuando se postró en tierra, le dijo al Señor: Señor, si quieres, puedes hacerlo. Al final, después de adorar, de orar, debemos siempre decirle al Señor: Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Muy bien, vamos a observar ahora un segundo punto en este texto. La adoración, porque estamos hablando también del poder de la adoración. La adoración hace huir o dispersa, ¿no? Hace huir los poderes demoníacos o los poderes del mal. Esto lo vamos a ver allí en el capítulo 5, versículo número 13. Capítulo 5, versículo número 13, donde dice: entonces, extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Qué interesante que en esa atmósfera de adoración, y mientras ese hombre derrama su corazón delante de Dios, postrado, o sea, humillado, reconociendo la grandeza de Jesús y su divinidad, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, allí está Jesús, quien extendió su mano, lo que nos recuerda que Jesús mueve la mano en la medida en que nosotros adoramos. Cuando nosotros adoramos, oramos, buscamos al Señor, la mano de Dios se mueve a nuestro favor. Es como si nuestra oración y nuestra adoración lograra generar un mover de la mano de Dios. El Señor Jesús estaba allí escuchando a este hombre, y cuando Él le dice eso: Señor, si quieres, puedes limpiarme, Jesús extendió a él la mano y le tocó, y le tocó. El toque de Dios de una manera especial se manifiesta en esa atmósfera de adoración, en ese ambiente de oración, de búsqueda, porque este hombre buscó a Jesús. Recordemos que el Señor por lo general estaba rodeado de multitudes, por eso se iba a lugares desiertos. Pero aquí nos dice la Escritura que este hombre llegó hasta donde estaba Jesús, ¿verdad? Y la palabra de Dios nos dice que él se humilló y clamó a Dios, y Jesús extendió la mano y le tocó. ¡Qué poderoso es un toque del Maestro! ¿Cuánto necesitamos nosotros un toque de nuestro Señor Jesucristo? El Señor extendió la mano y le tocó, pero no bastó con tocarlo. La Biblia nos añade aquí el detalle, diciendo: quiero, sé limpio. Jesús lo toca y le dice: quiero, sé limpio. En otras palabras, Jesús está diciendo: esta es mi voluntad. Entonces, la voluntad de Dios hace que su poder se manifieste a nuestro favor. Cuando nosotros estamos caminando en la voluntad de Dios, entonces podemos caminar tranquilos, porque vamos a contar con su respaldo. Vamos a contar con su poder a nuestro favor. Entonces el Señor movió su mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y dice la Escritura, miren ustedes que no dice: y la lepra se fue de él, dice: y al instante la lepra se fue de él. Aquí lo que estamos viendo es el poder del Señor Jesucristo, el poder del Espíritu Santo sobre él, porque el versículo 12 nos dice que este hombre estaba lleno de lepra. Procuremos imaginarnos el cuerpo de ese hombre, cómo estaba la piel y el cuerpo de ese hombre, lleno de lepra. Y cuando el Señor Jesús lo tocó, la Biblia nos dice que al instante, él no tuvo que esperar 8 días, un mes, dice que al instante la lepra se fue de él, la lepra desapareció. La lepra aquí nosotros la podemos relacionar con la obra del pecado, la podemos relacionar con la obra de las tinieblas, la podemos relacionar con ese ataque del enemigo, ¿verdad? Los poderes demoníacos en acción. No estoy diciendo con esto que toda enfermedad es una obra de un demonio. Lo que estoy diciendo es que la lepra representa muchas cosas, todas ellas relacionadas con el mal. Y la Biblia nos dice que mientras él estaba allí adorando y orando, el Señor extendió su mano. Esa adoración
a Dios hizo huir los poderes del mal. Cuando el enemigo se levanta, cuando el enemigo quiere atacar tu vida, cuando el enemigo quiere atacar tu familia, levántate en oración y en adoración al Señor y atrae su presencia. Y la presencia de Dios hará huir los poderes del enemigo, hará huir los demonios o espíritus inmundos que quieran venir a dañar tu vida o tu casa. Porque la presencia de Dios hace huir al enemigo cuando tu corazón esté experimentando allí esa llegada de emociones o sentimientos como el temor, como la angustia, como la ansiedad, como la depresión. Levántate en adoración, levántate en oración, adora y alaba al Señor. Y vas a ver cómo esa atmósfera hará que los poderes de las tinieblas retrocedan, que aquellos dardos del enemigo caigan, porque ante la presencia del Señor los poderes del mal desaparecen en el nombre de Jesús. Es interesante aquí recordar varios ejemplos del Antiguo Testamento donde nosotros podemos ver que cuando el pueblo de Israel salía a la batalla, pero antes adoraban a Dios, cuando llegaban a la batalla hasta Dios ya había desbaratado a los enemigos, Dios ya había derribado a los enemigos. Muchas batallas fueron el resultado no de una confrontación, sino de una adoración por parte del pueblo de Dios. Ese es el poder de la adoración. Cuando nosotros adoramos y buscamos al Señor, Dios se mueve a nuestro favor. La Biblia nos dice entonces que en aquel instante la lepra desapareció, se fue. Ante la presencia de Dios las potestades huyen, nos enseña la Escritura. Vamos a ver ahora, aquí en tercer lugar, punto número 3, vamos a ver que la adoración se alimenta, porque la adoración también necesita ser nutrida. La adoración se alimenta de la palabra de Dios. Esto es fundamental que lo tengamos en cuenta. Vamos a leer entonces allí en el Evangelio de Lucas capítulo 5 versículo número 14. Vamos a ver aquí la relación de lo que quiero decir. Dice el verso 14: y Jesús le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Es muy interesante ver cómo el Señor Jesús lo que hace, lo hace circunscrito en la palabra de Dios. Es decir, lo hace dentro de la palabra de Dios. El Señor no quebrantó la palabra. Jesús no vino a quebrantar la palabra. Jesús vino a obedecer la palabra. Y el Señor Jesús, después de hacer ese milagro, porque la lepra desaparece al instante, le dice a él, y lo que le dice se lo dice en relación a lo que la palabra de Dios ya decía. Por eso Jesús mismo dice, según mandó Moisés. Es decir, cuando ellos decían según Moisés, están diciendo según la Torá, ¿verdad? Según el Pentateuco. Entonces Jesús le está diciendo, según manda el Pentateuco, ve a presentarte al sumo sacerdote y ofrece por tu purificación para testimonio a ellos. Entonces, la adoración nos recuerda esto, tiene en cuenta la palabra del Señor. En la medida en que nosotros aprendemos la palabra de Dios, meditamos la Escritura, la leemos, la estudiamos, permitimos que el Espíritu Santo nos ministre la palabra, entonces nosotros crecemos en la capacidad de adorar, crecemos en la revelación, porque la adoración nuestra es proporcional a la revelación. Cuando tenemos poca revelación de Dios, pues tenemos entonces poca adoración, porque no tenemos mucho material, no tenemos mucha herramienta. Pero cuando nosotros tenemos una vida de revelación de Dios como resultado del estudio de la palabra, de la comunión con el Señor, entonces vamos a ser adoradores con una buena capacidad para hacerlo, por cuanto tenemos revelación de Dios.
El pueblo de Israel, cuando enfrentaban las batallas, ¿por qué adoraba al Señor? Porque ellos tenían la revelación de que Él era Jehová de los ejércitos, poderoso en batalla, de que Él peleaba por ellos. Y esa revelación los llevaba a adorar. Vamos a ver ahora entonces, en cuarto lugar, otro aspecto de la adoración. Porque la adoración es un ambiente, es una atmósfera. La adoración promueve, genera, facilita, promueve la revelación. La adoración promueve o genera la revelación de Dios y los milagros. Esto lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, el versículo número 15. Leamos lo que nos dice el versículo 15. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. El Señor en el versículo anterior le dice a este hombre leproso que no le diga a nadie. La pregunta es ¿por qué? Porque sencillamente Jesús no quería darse a conocer de manera muy grande o con una influencia impresionante, porque el Señor vino principalmente a dar su vida en rescate por muchos. El Señor vino a dar su vida en la cruz del Calvario. Entonces, la evidencia de los milagros y la sanidad de las liberaciones eran parte de esa muestra del reino de Dios que había llegado y parte de la capacitación para los discípulos, los apóstoles, para evidencia de nosotros. Pero el Señor quería más bien que eso se quedara allí como guardado entre ellos, que no trascendiera, para evitar que luego las multitudes quisieran venir a Él y convertirlo en rey. Sí, eso será más adelante. Ahora era el momento en que Jesús tenía que presentarse como el Cordero de Dios que iba a dar su vida en la cruz. Así que por eso le había dicho a Él que no lo hiciera, pero la Biblia nos dice que su fama se extendía más y más. Versículo número 15, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente. Es muy interesante que aquí no dice que se reunía gente o que venían personas, sino que aparece la palabra mucha. Entonces dice, y se reunía mucha gente para oírle. Es por eso que nosotros cuando vemos el milagro o los milagros del Señor en la multiplicación de los panes y de los peces, que fueron 2 ocasiones donde el Señor multiplica esto, pues la Biblia nos habla de que eran miles de personas. En una ocasión 5,000 varones sin contar mujeres y niños, y en la segunda ocasión 4,000 varones sin contar mujeres y niños. Estamos hablando de por lo menos 15,000 personas por milagro, ¿verdad? En esa multiplicación. Entonces, cuando aquí la Biblia nos dice y se reunía mucha gente para oírle, pues estamos hablando fácilmente de miles de personas que venían a escuchar al Señor. Pero dado que estamos observando este pasaje desde la perspectiva de la adoración, entonces quiero aquí destacar que la adoración promueve la revelación. La adoración promueve el escuchar la voz de Dios. Recordemos que cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, fue allí en ayuno, en oración, en adoración. La Biblia nos dice que él escuchó la voz de Dios. Allí el Señor le dio los 10 mandamientos, el diseño del tabernáculo, del sacerdocio, de los sacrificios, etc. Entonces, esa atmósfera de adoración, de buscar a Dios, de oración, en ese ambiente nosotros escuchamos las palabras del Señor, es decir, recibimos revelación de Dios en ese ambiente. Por eso, cuando tomamos la decisión de orar, de buscar a Dios, de adorar al Señor, es natural. La Biblia nos enseña que empecemos a recibir revelaciones de Dios, revelaciones de la palabra del Señor. Pero además, la adoración genera una atmósfera de milagros, de milagros. Por eso está diciendo aquí, se reunía mucha gente para oírle, pero además dice, y para que le sanase de sus enfermedades.
Estamos hablando de ese poder de sanidad, de restauración, de liberación, de milagros, en ese ambiente de buscar a Dios, porque la gente venía buscando a Jesús. Entonces, cuando nosotros buscamos al Señor, es apenas natural que el poder de Dios comience a manifestarse a nuestro favor. Y veremos entonces la intervención de la mano poderosa del Señor. Esto es un milagro. Empezaremos a ver milagros de una manera especial alrededor de nuestra vida, porque el Señor se manifiesta en una atmósfera de oración, de adoración. Dios responde a la búsqueda del ser humano. Y vamos a considerar ahora, en quinto lugar, un aspecto adicional aquí, y es que la adoración nos ayuda, porque la adoración nos fortalece. Entonces la adoración nos ayuda a superar la adversidad, nos ayuda a superar la adversidad. Todos nosotros tendremos desafíos que superar, dificultades que superar, y esos obstáculos o esos desafíos los podemos superar con la ayuda del Señor. Vamos a leer Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo número 5, nos dice el versículo 16. Es un versículo corto, pero creo que encierra muchas enseñanzas. Dice el verso 16. Mas él, el Señor Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Bien, el Señor hace un poderoso milagro en la vida de este leproso, un hombre que estaba lleno de lepra. El Señor lo tocó, la lepra desapareció. Él va a dar testimonio a los sacerdotes, porque según la ley era el sacerdote el que certificaba que la persona estaba sana de la lepra. Pero resulta que su fama se extendía. Entonces multitudes venían para oírle, para escuchar la palabra del Señor, pero también venían para recibir sus milagros, para recibir sanidad. Pero en medio de toda esa multitud de personas, Jesús hacía algo especial. Verso 16, mas él se apartaba a lugares desiertos. Después de que Jesús le enseñaba a miles de personas, después de que él oraba por sus necesidades, ministraba la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, los milagros, el Señor se apartaba, dice la Escritura, a lugares desiertos y oraba. Él se apartaba para tener ese tiempo a solas con Dios allí en oración. Pero quiero destacar esto aquí: la adoración nos ayuda a superar la adversidad. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque en la Biblia, los desiertos, Jesús se apartaba a lugares desiertos. Los desiertos en la Escritura tienen que ver con ese espacio de adversidad, de dificultad. El Señor se iba a esos lugares porque estaban solos. Allí no había más personas, entonces Él estaba solo para orar. Pero en la Escritura, en lo referente a nosotros, los desiertos nos hablan de ese camino difícil, de ese camino complicado, de ese camino en el que nos tenemos que esforzar para avanzar. Hay desiertos que son mortales, hay personas que mueren en un desierto, precisamente por esas circunstancias tan difíciles. Recordemos que en un desierto por la noche la temperatura puede ser bajo cero, y en el día el calor es impresionante. Entonces hablamos de ese camino difícil, de ese camino a superar. Podemos recordar al pueblo de Israel que tuvo que atravesar un desierto para llegar a la tierra prometida. Pero Dios nunca faltó con la provisión, Dios nunca faltó con la protección. El mismo Señor Jesús nos dice la Escritura en Lucas y en Mateo que el Señor se fue al desierto a ayunar para ser tentado por el diablo. Y el Señor Jesucristo derrotó al diablo en ese ayuno. El Señor derrotó al diablo en ese desierto cuando Él lo vino a tentar. Entonces los desiertos son figura de esos escenarios difíciles y complicados donde el enemigo se levanta contra nosotros, pero Dios nunca faltará con su ayuda. Dios siempre nos va a fortalecer, nos va a ayudar, nos va a sostener a superar los obstáculos. Él nos va a impulsar para superar los tiempos difíciles, los tiempos complicados, porque Dios es fiel. Y cualquiera que sea el terreno por el que nosotros estemos andando, el Señor nos va a ayudar. Lo importante es aquí esto:
caminar en la voluntad de Dios, porque cuando emprendemos un camino por nosotros mismos, por nuestra torpeza, por nuestra terquedad, por nuestro orgullo, sabiendo que no es el camino correcto, pero nos metemos por allí, vamos a entrar seguramente en caminos desiertos, en caminos difíciles, y tal vez allí vamos a vivir dolor y dificultad, pero ese mismo desierto se convierte en una escuela para nuestra vida, se convierte en un proceso de formación, de quebrantamiento de nuestro orgullo, de nuestra maldad, de reconocer que lo estamos haciendo mal. Ese desierto se convierte en un aprendizaje a través del cual vamos a madurar, vamos a crecer, vamos a avanzar. Lo importante es que cualquiera que sea el desierto, es que en nuestro corazón busquemos al Señor, como hizo este hombre lleno de lepra. Para él ese fue su desierto, el estar luchando contra esa enfermedad, el estar luchando contra esa lepra que ya estaba llenando su cuerpo. Pero en medio de ese desierto, él tomó la decisión de acercarse a Jesucristo el Señor, de adorar a Jesucristo, y el poder de Dios vino sobre él y ese hombre fue liberado. La vida de ese hombre fue transformado. De manera que aunque sea el camino difícil que estemos enfrentando, aunque haya luchas en nuestra vida, aunque haya dificultades a nivel de la familia, aunque estemos enfrentando obstáculos o tal vez estemos viviendo tiempos de oposición, debemos buscar al Señor. Aunque tal vez estemos pasando por diferentes desiertos, cada persona vive diferentes pruebas o diferentes luchas, qué sé yo, pero cualquiera que sea el tiempo, lo que la Biblia sí nos enseña es que buscar a Dios es la solución. Buscar a Dios es el mejor camino, fortalecernos en Él, clamar, como hizo este hombre lleno de lepra, rogó, se postró, adoró al Señor y le rogó hasta que la mano de Jesús se extendió sobre él y fue completamente liberado. Su vida fue restaurada, su vida fue transformada, como muchos de los que venían a buscar a Jesús, como nos dice aquí el pasaje. Venía mucha gente para oír al Maestro y para recibir sanidad. Entonces, la decisión que debemos tomar es buscar al Señor. No renunciar a nuestra oración, no renunciar a nuestro ruego ni a nuestro clamor, porque respuesta viene de Dios. Así como el Señor extendió su mano sobre aquel hombre y lo sanó, la mano de Dios viene sobre tu situación, sobre tu crisis. Misericordioso y poderoso es el Señor para hacerlo. De manera que la solución no es renunciar, la solución no es dejar de hacerlo. La solución es leer la palabra del Señor, fortalecernos en la palabra y clamar a Dios, porque fiel y misericordioso el Señor nos escuchará, como escuchó a este hombre lleno de lepra, y el Señor obrará a través de sus poderosos milagros. Así que quiero invitarte para que oremos en este momento. Quiero invitarte para que clamemos a Dios su misericordia y para que su mano poderosa se mueva a nuestro favor. Oremos. Amado Dios, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Dios mío, por tu fidelidad, por tu inmenso amor, por tu cuidado, Señor. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, venimos delante de ti, Dios mío, abriendo nuestro corazón, Señor, y reconociendo que necesitamos de tu poderosa sangre, limpiando nuestra mente, nuestro corazón. Lávanos con tu poderosa sangre, Señor, y límpianos de toda maldad. Líbranos, Dios mío, de todo orgullo, de toda soberbia, de todo pecado, Señor. Que tu mano nos sustente, que tu mano poderosa sea transformándonos para la gloria tuya, Señor. Aquí estamos delante de ti, reconociendo que tú eres grande, que tú eres poderoso, que tú eres Dios. Que tú eres, Señor, Dios bueno y misericordioso, y por eso clamamos, Dios mío, extiende tu mano poderosa, Señor. Mira la situación de cada uno de nosotros y extiende tu mano poderosa, trayendo milagros, sanidades, liberaciones, restauración. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios mío, extiende tu mano poderosa y haz huir los poderes de las tinieblas, haz huir todo espíritu inmundo, Señor, en el
el nombre de Jesucristo. Que la gloria tuya descienda sobre nuestras vidas, que la gloria tuya, Señor, descienda sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos. Dios mío, glorifícate con poder y trae, Señor, restauración a nuestra vida, trae renovación, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Reconocemos que tú eres Dios todopoderoso, santo, misericordioso. Señor, por encima de ti no hay nadie. Tú estás sentado en el trono, tú tienes el gobierno de todas las cosas, y hoy te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, mueve tu mano alrededor de nuestra vida, mueve tu mano en nuestra familia, mueve tu mano poderosa, Señor, en nuestro trabajo, mueve tu mano y haz tu voluntad en cada uno de nosotros. Glorifícate, Señor, en nuestra vida, haz tu voluntad, Dios mío. Ten misericordia, así, Señor, como tuviste misericordia de este hombre lleno de lepra. En el nombre de Jesús te pedimos, extiende tu mano sobre nuestro corazón y líbranos de toda iniquidad. Líbranos, Dios mío, de toda maldad. Hoy declaramos, Señor, como el poder de tu Espíritu transforma nuestra manera de pensar, como el poder de tu Espíritu y el poder de tu palabra transforma nuestro carácter, transforma nuestro corazón. Hoy te damos gracias, Dios mío. Gracias por extender tu mano sobre nosotros, por extender tu mano sobre nuestra familia. Con todo el corazón, Señor, te damos gracias. Gracias por ser tan bueno. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos. Gracias por escuchar nuestras oraciones y respondernos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Dios te bendiga, que Dios te guarde, que la gracia y el favor de Dios sean contigo y con toda tu casa. Con la ayuda del Señor, nos vemos en una próxima ocasión.